Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo soy profesor Ariel y en esta ocasión les hablaré sobre los textos persuasivos. Comencemos. Antes de hablar sobre los textos persuasivos, necesitamos entender qué significa persuadir. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, persuadir es inducir, mover u obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. De manera que los textos persuasivos son aquellos en los que el autor o emisor trata de convencer al lector o receptor sobre alguna situación, de motivarlo a que se adhiera a sus ideas o creencias e incluso a obligarlo a hacer lo que él desea. Se puede entender como texto persuasivo aquel que a través de ideas relevantes o argumentos intenta motivar, convocar, influir o persuadir al que lo recibe sobre un punto de vista. Para lograr convencer, los textos persuasivos utilizan dos funciones de la lengua, principalmente la función apelativa o conativa, obviamente, pero también la función poética, para construir mensajes atractivos que interesen al espectador. La lectura de estos textos requiere que el lector, a través de un análisis crítico, tome decisiones sobre los temas expuestos y argumentados, y si es convencido, cambie su postura. Recuerden que argumentar significa establecer una opinión sobre algún tema con base en información que apoye la postura enunciada. Ahora veamos tres de los textos persuasivos. Iniciemos con los anuncios publicitarios. Hay que tener en cuenta que, aunque se parecen, la publicidad y la propaganda son dos expresiones distintas. La publicidad tiene como objetivo hacer más probable la compra de un producto o servicio y favorecer las actitudes positivas hacia él. Por otro lado, la propaganda es un producto ideológico que busca cambiar la actitud del receptor con fines culturales, políticos y sociales. En ambos casos, los mensajes son seductores, pero aquí me centraré en la publicidad. Generalmente, el anuncio publicitario está compuesto por dos partes, icónica y verbal, esto es, imágenes y palabras. El uso de colores y formas atractivas resulta necesario para atraer la atención de las personas y combinadas con la presentación del producto y el logotipo de la marca, constituyen la parte icónica. La parte verbal se compone con el nombre de la marca, el nombre y especificaciones del producto y el eslogan o frase atractiva que seducen al lector. El anuncio publicitario no debe tener tantas palabras ni tantos elementos ajenos al producto o servicio publicitado, pues se corre el riesgo de no resultar atractivo para la gente y que el mensaje no sea claro. La creatividad es también parte importante de estos textos persuasivos, pues las imágenes o frases creativas, distintas o curiosas atraen mejor la atención de las personas y logran instalarse en su memoria. En este primer ejemplo, vemos un anuncio publicitario tradicional, en el que el producto es evidente y a través de un texto claro se nos presenta la idea atractiva de él. En este segundo ejemplo, vemos un anuncio publicitario creativo, en el que se nos presenta el producto de manera poco convencional y la idea resulta quizá más atractiva. Y en este tercer ejemplo, vemos un anuncio publicitario muy creativo, en el que no se nos presenta el producto, solamente la marca y la imagen presenta una analogía con la función del producto. Ahora hablemos del artículo de opinión. Este texto es el modelo básico del periodismo de opinión, principalmente utilizado en la prensa, es decir, en los periódicos y revistas. En él, el autor analiza e interpreta un hecho relevante, una noticia, emitiendo su opinión concreta al respecto. Lo escriben principalmente periodistas o analistas experimentados, ampliamente conocedores de aspectos políticos, sociales, culturales, económicos o deportivos. Es decir, gente que puede opinar porque sabe de lo que habla.
Se caracteriza por tener libertad expresiva para analizar, interpretar, valorar y enjuiciar un hecho relevante. Su estructura es título del artículo, a veces creativo y a veces convencional, desarrollo, que presenta la tesis, es decir, la opinión central, y los argumentos que permitan convencer a los lectores, conclusión, cierre argumentativo del texto, y la firma del autor, su nombre y generalmente se incluyen algunas de sus credenciales para que notemos que sí es alguien que sabe de lo que habla. Veamos este ejemplo. Brasil. Crisis en medio de la tragedia. Eric Nepomuceno. Brasil sigue ahogado en la creciente ola de coronavirus. Noten el uso de la palabra ahogado, que evidentemente establece un juicio por parte del autor, que ya diezmó oficialmente más de 335,000 vidas. Estudios realizados por hospitales brasileños y avalados por especialistas, médicos y científicos, sin embargo, señalan un número más elevado. Hasta el pasado viernes, los muertos serían 443,000. Con esta cifra, el autor no solo opina, sino que argumenta con base en cifras, datos. Menos de 5% de 5.570 municipios brasileños tienen más de 443,000 habitantes. Con alrededor de 3% de la población mundial, Brasil tuvo hasta ahora 33% del total de víctimas fatales de COVID-19. En una sola jornada, la del 31 de marzo, el mundo registró 11.769 decesos, 3.869 de ellos en Brasil. En este párrafo vemos más datos. No hay opinión, la cual encontramos en el siguiente párrafo. Y no hay señal de luz en el horizonte. Uso de la función poética. Al contrario, varios especialistas advierten del alto riesgo de que se llegue a 500,000 muertos antes de que termine abril. En marzo, el gobierno nacional entregó poco más de la mitad de dosis de vacunas que había anunciado, y aún enfrenta dificultades para acelerar la importación tanto de ampolletas como de insumos para acelerar la fabricación local de inmunológicos. Y el artículo continúa, pero creo que con eso es suficiente para entender la estructura y el lenguaje que se usa en estos textos. Finalmente, veamos la caricatura política. El término caricatura procede del italiano cariare, que quiere decir acentuar. Es una imagen que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias personas a través de los rasgos más marcados de ellas, labios, cejas, estatura, etc. Las caricaturas políticas están expresadas en su mayor parte por una imagen, con una mínima cantidad de texto. A veces el único texto es el título. La finalidad de la caricatura es retratar burlonamente a ciertos personajes y ridiculizarlos, lo mismo que a determinadas situaciones o instituciones políticas, religiosas o sociales con una intención satírica. De ahí que la caricatura puede ser utilizada como instrumento de presión. También tiene el objetivo de poner en evidencia el comportamiento de ciertos personajes para crear conciencia entre la población lectora. Veamos estos ejemplos. El uso de la burla o sátira resulta evidente solamente para aquellos enterados de las situaciones representadas. Alguien que no tiene el contexto sobre las situaciones mostradas no encontrará graciosa la imagen y no entenderá lo que se está mostrando. Espero que con la explicación y los ejemplos mostrados haya quedado clara la función y características de los textos persuasivos. Los espero en el próximo video. Adiós.